Le repartí, pueden seguirlo, es una guía buena para seguir lo que voy a decir. Si queremos simplificar, en realidad no son 3 años, son 2 años y 10 meses. Desde el grito de Ayala, 1868, hasta el fusilamiento de Juan Clemente en el año 71. Esquemáticamente, el año 69 sería el año de la lucha, de la batalla, de la confrontación en las expediciones. El siguiente año sería el año de las negociaciones, y el año 71 el año de la prisión y de la muerte. Ya con eso está más o menos dicho acá se va allí Pedrito para comenzar una de ellas. Está dicho el resumen de los 3 últimos años. Una vida novelesca que en los primeros años serviría para hacer varias películas y demás, pero no se puede uno meter en eso porque sería interminable. Honorable doctor Eduardo Lolo, presidente de la Academia, distinguidos asistentes. El poeta romántico por excelencia en la generación post-herediana, Juan Clemente Cenea y Fornaris, era sobrino de Fornaris. Se encontraba en México empacando a toda prisa sus pertenencias a finales de 1868 para regresar a la capital del exilio cubano, la metrópolis de Nueva York. No había Miami cuando aquello. Su ciudad natal, Bayamo, era la capital mambisa de la isla, y los jefes de la insurrección eran sus conocidos y coterráneos. Antes de partir, se entrevistó con el presidente Benito Juárez, quien le envió un saludo al presidente de Cuba en armas, Carlos Manuel de Céspedes. Era el deseo de Cenea de desembarcar en la isla a como diera lugar para incorporarse a la lucha. La carta que le devuelve después Carlos Manuel a Benito Juárez fue interceptada por los españoles y fue motivo de un agravante más para el fusilamiento. O sea que cumplió la presidencia. Estaba allí porque un amigo del alma de él, Pedro Santacilia, en México, era casado con el presidente de la República, le consiguió un buen trabajo. Hago una digregación aquí porque es muy importante. Él hizo una gran amistad con la viuda de Heredia y iba a dedicarse a hacer un vivorium que comprendía todo lo que se había publicado de Heredia, que de haber sido terminado, pues hubiera cambiado la historia de la literatura para siempre. Saben que Heredia es el poeta nacional cubano. Ha habido muchos poetas nacionales cubanos, pero este es el verdadero. No lo pudo terminar. Nueva York era al arribo del poeta, en enero del 69, un hervidero de cubanos patriotas que, a decir de Enrique Piñeiro, es el íntimo amigo y el biógrafo de Cenea. Trabajaban todos manteniendo sus costumbres cubanas con el solo objetivo de liberar a Cuba de la dominación española. Cenea se alista en 2 expediciones, la del Catherine Within a principios de año en el puerto de Nueva York, que fue abortada por un tratado de neutralidad entre Estados Unidos y España, y la del Lilian en noviembre del 69, un poco más tarde, por el abordaje de una fragata inglesa en Nassau. En ambas, al mando de Domingo Goycuría, el poeta se alistó con un expedicionario, o sea, estaba en la fase guerrera, con grado de teniente coronel. La historia de Domingo Goycuría es increíble, uno se queda asombrado, y la premonición que sucedió, porque el fracaso del Lilian fue tan grande, solo comparable con el de la Fernandina. Dejó al exilio devastado desde el punto de vista moral y económico. Goycuría era un hombre que tenía unas grandes credenciales. Incluso pagó por completo la expedición de Narciso López 20 años antes, pero no, era mal navegante y era un pésimo organizador. Y los fracasos fueron tan grandes que se movió, hago una digresión pero me parece muy importante, se movió a entrar clandestinamente a Cuba el año siguiente para entrevistarse con Carlos Manuel de Céspedes, y a la salida fue capturado por los españoles. O sea, que el año anterior a la muerte de Cenea sucedió lo mismo, pero con Domingo
El fusilamiento de Curía es un hito en la historia de Cuba. Pobre, poco recordado, pero un hombre que en realidad dio su vida por la patria. El desastre de Lilian, solo comparable con el de la playa Fernandina, 16 años más tarde, dejó a la Junta Revolucionaria de Nueva York de forma totalmente devastada. No había arreglo para eso. Entonces, acá se ve otro Pedro y el otro de allá. Cenea se pone a escribir después de esto en el diario oficial de la Junta, que se llama La Revolución. Hay que poner el adjetivo adelante, el la adelante para no confundirlo con el otro, la revolución. Todo quedó devastado moral y económicamente, y él empieza a escribir en el periódico, que es el órgano oficial del exilio, aunque el poeta, y esto es muy importante, nunca perteneció formalmente a la Junta Patriótica dirigida por Miguel Aldama. El periódico era el órgano oficial de la Junta, y él escribía allí. Miguel Aldama era el hijo de Domingo de Aldama, el capitalista más rico de la isla, cuyo palacio, que todavía está en Cuba, un monumento icónico en la historia de Cuba, Palacio de Aldama, fue vandalizado por los voluntarios españoles en la saga de los sucesos del Teatro Villanueva, en enero de 69. Aldama fue adversado por el club cubano creado a la llegada de Manuel Quesada, o Manuel de Quesada, un camagüeyano de historia impecable, famoso en México cuando organizó los lanceros de Aldama, ¿verdad? de Quesada, en favor de los liberales mexicanos. Fue adversado en ese club a la llegada de Manuel Quesada, el cuñado de Carlos Manuel de Céspedes, a Estados Unidos, cuando todos lo hacían peleando en la Manigua. Fue una sorpresa tremenda, ya que era el único general en jefe que ha habido en la guerra de los 10 años. Cuba nunca tuvo otro. Las luchas entre quesadistas y aldamistas polarizaron agriamente el exilio y llenaron varios capítulos en la historia de Cuba por varios años. Fueron tantas y tan ridículas que se llegó a decir que se saboteaban ellos mutuamente las expediciones que iban a salir a Cuba. La expedición era lo único que se hacía en realidad de importancia. Quesada, al llegar a la estación de Nueva York, la estación central, dijo que traía el encargo de su cuñado de preparar la definitiva expedición, la más grande de todas, que liberaría a Cuba del yugo español. No lo hizo, no lo pudo hacer. Se dice que las luchas entre los cubanos fueron tales, de tal naturaleza, que los americanos perdieron todo el interés que tenían en la anexión de Cuba. Había mandado unos años antes a David Sickles con el bolsillo abierto para comprar a Cuba, a España, como diera lugar, que le había salido muy bien con Alaska y la Luisiana, pero perdieron el interés al ver el gran desconcierto que había entre nosotros mismos los cubanos. No, por eso es interesante la historia. En 1970 llega a Nueva York Domingo Azcárates y Escobedo, el mecenas cultural por excelencia desde 1851, antes de la guerra, cuando sus tertulias, los jueves por la tarde, en el Liceo de Guanabacoa, desfilaban lo mejor del intelecto criollo de mediados del siglo XIX, artistas, exposiciones, cantos, etc. Nacido en Guine, fue doctorado y asentado en Madrid, teniendo una posición política anti-independentista y pro-española a ultranza. Valdría la pena que un día estudiar un poco mejor a este hombre, cómo puede acercarse a la intelectualidad criolla, haciendo él un español por los cuatro costados, y cómo gana la amistad de todas las personas, de todos los cubanos, incluso de Martí. Azcárates le ofrece a Cenea la misión de infiltrarse en Cuba para llevar un mensaje al gobierno en armas con proposiciones semejantes a lo de la Junta de Información en que él mismo había participado
en 1866. Le facilitó a Cenea un salvoconducto del plenipotenciario de España en Washington, el señor López Roberts, que tenía el aval del general Juan Prim. Este era el jefe de gobierno en España luego de la Revolución Gloriosa que depuso la reina Isabel en septiembre de 1868, un mes antes del Grito de Guerra. Cenea se infiltra en Cuba el 8 de noviembre de 1870 y se entrevista con Céspedes en Magarabomba, Camagüey, 20 días después, con resultados históricamente inciertos por la falta de conocimientos acerca de lo que hablaron. A su salida de Cuba, un mes después, Céspedes le encomienda el traslado a su esposa, Ana de Quesada, a Estados Unidos. Una columna española al mando del oficial José Vergel los intercepta y los envía a La Habana. Ana recibió un salvoconducto español de Balmaceda, pero Cenea fue incomunicado durante 8 meses en la cabaña y sometido a consejo de guerra a petición del segundo conde de Balmaceda, Blas Villate, que 3 meses después fusiló a los estudiantes de medicina. Juan Clemente Cenea fue fusilado el 25 de agosto de 1871 a las 7 de la mañana en el foso de los Laureles de la Fortaleza de la Cabaña en La Habana. El cadáver fue entregado a los padres de la Merced, quienes lo enterraron en el cementerio San Antonio Chiquito. Sus pertenencias, incluyendo las 16 poesías póstumas reunidas por Enrique Piñeiro en el Diario de un Mártir, las llevó el cónsul de los Estados Unidos a su señora Luisa y a su hija Piedad, que vivían en Nueva York. El poeta era ciudadano de los Estados Unidos. Cuando el cónsul le preguntó que por qué no lo había dicho antes, dice que no valía la pena, que ya de 1853 los españoles querían matar. No se vendó los ojos, no se arrodilló, como saben, no juró de su agnosticismo y murió de pie. Los 3 últimos años de su vida han sido objeto de mucho estudio y debate, desde la publicación de las memorias de Carlos Manuel de Céspedes, el hijo de Carlos Manuel, en París en 1895, hasta modernamente la obra de teatro de Abilio Esteves en Madrid en 1984. En estos aportes han intervenido José Martí, Ernesto Lecuona con una oda, Cintio Villitier, entre muchos otros. Es el debate más grande que ha habido en la historia de Cuba, no ha sido nunca finalizado, porque tanto españoles como los cubanos lo acusaron de traición. La involución cubana, ya termino, continuadora del genocidio de Weyler en el siglo XX por sus nietos herederos de Virán Oriente, expurgó el nombre y la obra del poeta de la cultura y la historia de Cuba. Tengo un ferviente deseo de que se pueda rescatar aquí en el exilio no solo la historia, que es fascinante, sino también la poesía de Cenea, que es una de las más importantes que ha habido en América. Muchas gracias. Bueno, Santiago ha sido particularmente breve. Santiago Arturo. ¿Puedo agregar algo ahí que me da un momentico y agrego algo? Adelante. Quisiera agregar algo que me llamó la atención. No lo he visto mucho en la historia de Cuba. Pero tiene que ser muy breve porque ya tenemos... Breve. Quedan nada más que 50 minutos. 50 minutos. Bueno, la relación que existe entre el golpe de Estado del general Prim en España contra la reina Isabel II, el mes antes de que se proclamara el grito de Baile, Céspedes estuvo siempre apurado y no se sabe por qué. El problema es que Céspedes y Prim eran íntimos amigos, fueron deportados de España 20 años antes, y los dos eran masones. De manera que cuando Cenea entra en Cuba, de encomienda de Azcárate, que era íntimo amigo de Prim también, en general, pues a Carlos Manuel de Céspedes, como masón afín, no le debe haber extrañado mucho. El mismo día que capturan a Cenea,
es el atentado de Prim que cambia la historia de Europa. Prim ha sido exhumado 2 veces, la última vez fue por Franco, y como cosa curiosa, y ya termino, está totalmente momificado, y en la última exhumación tenía 2 espejuelos, los tiene, 2 espejuelos modernos puestos en su cadáver. Eso es muy interesante. Sin duda alguna.